Buenos días, muchas gracias por la atención. Me llamo Giulia Sensini y me gustaría pasar a la presentación de esta ponencia, cuyo título es La construcción de las narrativas de las migraciones desde el análisis del poder hasta la reconstrucción de la memoria de la diáspora africana. 3 propuestas literarias elaboradas por 3 escritoras entre Etiopía, Ghana y Marruecos. La colonización es un ejercicio de poder constante de un determinado Estado que goza de infinitos privilegios contra otro Estado, contra una población o un territorio, o simultáneamente los dos, agredidos constantemente a través de múltiples formas. Esta perpetración cruel del poder es llevada a cabo hasta el extremo con el objetivo de asfixiar de todas las formas posibles las manifestaciones vitales de un pueblo o el territorio colonizado. El racismo es otro ejemplo de un ejercicio de vilipendio ininterrumpido hacia las poblaciones colonizadas y racializadas, definiéndolas bajo la categoría de alteridad deshumanizada. El sujeto de estas acciones es Occidente. En el caso de los textos que analizo, no puede ser visto como algo monolítico, puesto que está sujeto también a frecuentes cambios geopolíticos e históricos. Las narrativas literarias permiten deslumbrar diferentes formas de ejercicio del poder, pudiendo abarcar temas complejos como las migraciones y la diáspora africana, analizando cómo el poder racista occidental perpetra diferentes formas de deshumanización a través de la creación de la categoría de alteridad. A través de esta presentación pretendo analizar cómo las construcciones de 3 diferentes narrativas ahondan en el concepto de migraciones, reconstrucción de la diáspora y ejercicio del poder. Las 3 obras analizadas son El Rey y la Sombra, de Mansa Mengistu, del 2021, Lejos de Ghana, de Haile Selassie, del 2014, y El Eterno Retorno, relatos migratorios en primera persona, de Asma Aouata, del 2025. En la primera obra, El Rey y la Sombra, de Mansa Mengistu, no abarca el tema de las migraciones ni tampoco el tema de la diáspora en modo directo. Ambos se presentan en modo sutil, como consecuencia de hechos históricos como la ocupación militar. La obra, de manera clara, se centra más bien en la colonización italiana de Etiopía y su ocupación por parte del ejército fascista italiano, mostrando la participación de las mujeres en los procesos de ocupación. Etiopía representa, durante el periodo fascista, el máximo objetivo para Italia, siendo que su colonización asume una relevancia mayor porque no se debe a múltiples factores, como en el caso de otros territorios en África, como por ejemplo a la delegación por parte de Inglaterra de la gestión de algunos territorios a Italia. La ocupación de Somalia y Eritrea, Inglaterra en este caso, Inglaterra autorizó la ocupación italiana para contrarrestar el poder de Francia. En el caso de Etiopía, como evidencia el mismo histórico Filippi, autor que representa una de las pocas obras que en Italia se dedican a ahondar en la temporada del colonialismo italiano, Inglaterra, en un cierto sentido, delegó a los diferentes gobiernos italianos la administración de algunas tierras en África, que no representaban un peligro por la nimia importancia de Italia con relación a las conquistas coloniales de Francia, Alemania y Bélgica. Etiopía constituye para Italia la máxima empresa fascista, cobrando una importancia mayor que la intervención del ejército fascista en la Guerra Civil de España. La presencia activa y la oposición al proyecto imperialista italiano de las mujeres etiopíes en los años 30 y 40 del siglo pasado
según cuanto afirma la misma escritora de esta obra, están presentes en múltiples cantos populares de Etiopía, que convergen en esta novela. La protagonista de este texto es Hirut, una joven que hace parte de la resistencia contra la ocupación italiana, y a través de su historia es posible reconstruir las heridas de la perpetración del poder colonial, que se cristaliza a través de diferentes protagonistas, como por ejemplo Ettore, militar italiano que es también el fotógrafo responsable de retratar todas las acciones llevadas a cabo por parte del ejército italiano en Etiopía. Ettore representa la complejidad del poder, una persona que ejerce el poder fotografiando minuciosamente todos los tipos de violencias perpetradas por parte de la milicia italiana. Es una persona al servicio del poder que testimonia las atrocidades, ahondando en los detalles más morbosos a través de sus fotos. En ese sentido, me parece relevante subrayar cómo la fotografía se transforma en un medio implacable en esta novela para evidenciar la violencia del poder colonial. Las imágenes cobran una importancia notable y la fotografía se transforma en la herramienta más efectiva del ejercicio del poder, transformando los cuerpos de las personas etíopes en cuerpos cristalizados en un proyecto colonial. Ettore encuentra otras formas de comunicación, huye de la escritura oficial y de la escritura íntima. La cámara y la fotografía asumen significados tan imprescindibles en la novela hasta llegar a un espacio mucho más decisivo que la narración escrita. Son los documentos visuales que permiten demostrar la presencia y la actividad de las mujeres en las batallas para impedir la ocupación del territorio de Etiopía por parte del ejército italiano. Ettore fotografía a Hirut, fotografía los cadáveres martirizados de la población civil etíope a mano del ejército italiano, pero usa la cámara también para fotografiar a las mujeres etíopes capturadas por la milicia colonial y pide a las mismas mujeres de preservar estas fotografías que él mismo deberá dejar. Ahora pasaré a leer un breve pasaje del libro usando la metodología del Feminist Close Reading, que es una técnica de lectura cercana que permite acercarse a un determinado pasaje literario intentando profundizar en el mismo y huyendo visiones interpretativas simplistas y reductivas o vinculadas a una lectura a través de figuras retóricas ligadas a una visión y una lectura e interpretación de los textos más occidental. El texto es este. Los prisioneros se inclinan hacia el abismo de puntillas, con huesos flojos, aliviados y desbarbados, y lo único que Ettore puede fotografiar son siluetas extrañas que se combaten en el vacío, que gritan su nombre a un abismo, que multiplica sus voces, un coro repetitivo e ensordecedor. A través de este pasaje, la autora consigue visualizar el tema de las siluetas extrañas y describir a través de la literatura su caída en el vacío. Al mismo tiempo, consigue contrarrestar la impotencia de los cuerpos a través de la presencia de estas voces. Las voces son un coro repetitivo ensordecedor. Mientras las víctimas caen en el abismo, hablan, y estas voces se perpetúan hasta el infinito. Así que es interesante notar cómo la fotografía no consigue capturar lo que es el eco, un eco de las voces de estas personas que han sido masacradas por parte del ejército italiano, que prosiguen en el tiempo a través de las canciones populares. Pasamos a la siguiente obra. La novela Lejos de Ghana, de Taiye Selasi, representa una novela que se centra en la diáspora de una familia que decide dejar Ghana y empieza una nueva existencia en Estados Unidos. La diáspora
en esta novela no se abarca tampoco de forma directa. De hecho, la narrativa pretende visibilizar las dificultades con relación a las migraciones, usando el concepto de ausencia. La ausencia se transforma en la herramienta que permite denunciar y llenar de contenido las violencias que diferentes personas viven, de la familia, viven a lo largo de la narración. La ausencia es la herramienta que la escritora encuentra para narrar el necropoder racista. En este sentido, la escritora consigue visibilizar la centralidad de algunos acontecimientos vinculados al ejercicio del poder, mencionándolo de modo metafórico y rápido, despertando la atención de la persona que lee a través de esta invisibilidad. Menciona algo en modo rápido, pasa a lo siguiente, pero la lectora o el lector está completamente atrapado por esto murmurío, por no decir en modo claro. El silencio en el presente del protagonista, Kwekusai, y la breve mención del acontecimiento más grave vinculado al ejercicio del poder racista, un hecho que transforma todo el curso de la historia, consigue que el foco de la atención de la persona que lee se centre en la periferia, el non dicho, el non mencionado. El racismo aplasta el destino de la familia, pero no se ahonda en él. Se menciona, pero entra en una constelación paralela, donde las consecuencias asumen un espesor central. En la periferia de la descripción, en el margen de la lectura, explota la atención de la lectora, que se agudiza gracias a la poética de la ausencia, entendida como herramienta para hablar lateralmente de acontecimientos que huyen de los esquemas de la repetición y sobresaturación. Pasó a leer un pasaje de la obra. Kweku siguió caminando, salió del edificio, un débil campanillo, y salvó el tramo de acera hasta llegar al Volvo, aparcado a la sombra. Deja que se vaya, deja que se vaya, deja que se vaya. Lo único que sabían hacer los blancos era dejar que se fuera. En este caso también, después de una rápida descripción de los acontecimientos, se centra en los sentires de Kweku, se centra toda la atención de la escritura. Y la frase final, lo único que sabían hacer los blancos era dejar que se fuera, denuncia los mecanismos del poder, en este caso del poder blanco, en el ámbito sanitario, que deja que el mejor médico sea una persona obligada a irse a raíz de una decisión racista por parte de la dirección. En este caso, también esta voz que vuelve, deja que se vaya, deja que se vaya, deja que se vaya, es una voz interior que escucha el protagonista, pero es una voz también interiorizada, que hace parte de las palabras del poder, que llegan a ser interiorizada, asumida por el mismo protagonista. Pasamos al análisis de la última obra, El eterno retorno, relatos migratorios en primera persona de Asma Awata. Esta obra narra desde diferentes perspectivas la diáspora. Las protagonistas de estos cuentos son mujeres que se enfrentan cotidianamente a los desafíos de la migración. La autora consigue hablar de la migración desde múltiples perspectivas, siempre presentando las migraciones como un elemento que genera reflexiones, memorias, recuerdos y desafíos. La migración se configura como un viaje que genera, según las palabras de la misma autora, un mareo. Esta es la definición que usa la escritora para definir las migraciones. Un mareo sostenido en el tiempo, donde fluyen y se interconectan voces, costumbres, tradiciones, cambios, sorpresas, culturas. Pero este cambio no es neutral, exige un análisis del poder. Y la protagonista, en este caso, es consciente de los diferentes poderes y redes de poderes,
a los que se enfrentan las personas migrantes. En este sentido, me gustaría acercarme al cuento El tenedor, el cuchillo y la dignidad por los suelos, presente en la misma obra. En este cuento, en esta narración breve, se desafía el poder a través del uso de la ironía. Posiblemente la autora consiga hacer algo que de alguna forma se parece a la estrategia usada por Thais Selassie en la obra Lejos de Ghana, deslocalizando la atención desde la protagonista de la narración hacia su interlocutor, un político que está intentando convencer a la protagonista para que entre en las listas electorales de su partido para las siguientes elecciones políticas ciudadanas. La protagonista se encuentra en una compleja situación de deber adoptar costumbres occidentales y en este proceso de sutil imposición usa la ironía, la autoironía, para evidenciar los grotescos límites de la situación. A pesar de esta tentativa bien lograda de desplazar la atención hacia el uso del poder, hacia la autoironía para enfrentarse, no saber enfrentarse de la mejor forma posible, según las palabras de la misma protagonista de este cuento, a esta situación, este deslocamiento en general lo que hace es fortalecer la atención de la persona que lee hacia el racismo del político, que es el interlocutor de la protagonista. Y en este juego de desplazamiento se consigue otra vez visibilizar el racismo del poder. Pasaré a leer otro pasaje del texto. No tiene ningún mérito. Creo que es un deber normalizar vuestra presencia en los diferentes ámbitos de la sociedad. No os podéis enriquecer con vuestras maneras de hacer y de ver las cosas. Este discurso es el discurso que el político enuncia hacia la protagonista de este cuento, que es una mujer de Marruecos que en edad adulta ha llegado a Barcelona, y lo que pretende visibilizar es cómo existe la generación de esta alteridad, aunque el político intente involucrar de la mejor forma posible, según su pensamiento colonial, a la protagonista. Vuestra presencia es algo que nos enriquece. La capacidad de despojo, la capacidad de enriquecimiento a través de costumbres de la que el poder evalúa como alteridad, es una herramienta para el mismo enriquecimiento del discurso, en este caso del político. En conclusión, la diáspora en las tres novelas presentadas se construye a través de narraciones que usan diferentes metodologías para denunciar las formas de poder colonizador. Se basa a través de un análisis del uso de las imágenes, después a través de un concepto del uso de la ausencia como herramienta de denuncia del poder, hasta llegar a la ironía como instrumento para desvelar los códigos más profundos vinculados al poder y a su discurso. Muchas gracias.